ustedes que están bonitos, no los tengo que matar. Vale, me está oyendo. Bueno, ahí te va, Tin, tin, tin. Nos acercamos y vamos. Hola, hola, bienvenidas al Cafecito Emocional, a un episodio más. Como siempre, estamos súper contentas de saludarlos. Y además, hoy tenemos a un invitado, amigo de hace 200,000 años, porque la verdad es que justo es eso, nos conocemos hace muchísimos años y ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos como en la memorabilia, en la platiquita de hace cuánto nos conocemos, cómo nos conocemos, etcétera. Otro paisano parralense que ya también tiene muchísimos años fuera y anda pues rompiéndola alrededor de México, el mundo, etcétera. Entonces, qué honor, qué bonito tenerte, René. Bienvenido, René Giseman. Porfa, preséntate. Ay, muchísimas gracias. Es que a mí sí me da pena decir que yo te conozco de tantos años porque tú tenías literales 2 o 3 años, o sea, cuando empezamos ya a convivir más, porque soy amigo de tu hermano. Pero muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que, como se los dije hace un rato, yo estoy muy orgulloso de todo lo que están haciendo ustedes. Estoy enamorado de su proyecto. Y por eso, cuando me hiciste la invitación, yo fui el primero que brinqué de emoción. Y bueno, nada, Ceci, rompiéndola por ahí, divirtiéndome mucho, te puedo decir, eso sí, trabajando ya 24 años en el turismo, en la aviación, en la hotelería. O sea, fuiste como explotación infantil, empezaste a los 6 años ¡Haz a de trabajar. cuenta! ¡Haz de cuenta! ¿No? Bueno, yo creo que los que nos ven por la cámara se van a dar cuenta que sí estoy más traqueteado que eso, pero la verdad es que sí, ya son 24 años, es un chorro. Y ahora con la oportunidad de venir a Parral, la verdad es que no se me da tan seguido. Ya tenía 2 años que no venía a Parral y de repente se antoja poco, pero híjole, pues sí. Y la verdad es que contento de ver a Parral tan bonito. La verdad es que yo pensé que con la pandemia y con esto se iba a caer. Y la verdad es que veo a Parral muy limpio, veo a Parral muy, muy cambiado para bien, muchas cosas nuevas. Y qué honor y qué privilegio estar aquí con ustedes, ahora sí que tratando de aportar un poquito porque me encanta el cafecito emocional. Muchas gracias. Y ahorita dijiste algo que es la introducción al tema que tenemos hoy, ¿no? Vamos a cumplimos ya 1 año encerrados en esta pandemia y creo que es un tema bien importante y sobre todo con lo que vamos a platicar con René, de qué ha pasado este año, ¿no? Cómo ha sido para cada uno con sus subidas, sus bajadas, pero todo lo que nos ha traído la pandemia. Bueno, pues antes que nada, feliz aniversario. ¡Feliz aniversario de encierro. No, es que, oye, qué interesante porque luego pasan las cosas. A mí me llama la atención cuando, sobre todo ahora que he estado, no estoy cerca del micrófono. A mí me ha pasado mucho que luego te acuerdas, y sobre todo ahora que vengo a Parral, oye, ahorita que me dice Clara, oye, ¿cuántos años de nuevo? Pero fíjate que este año ha sido bien interesante porque en este año hemos pasado tantas etapas y hemos pasado tantas cosas tan interesantes y la verdad es que este año de pandemia ha sido un año esperado. Han pasado más cosas de las que podemos tener memoria que de las que normalmente, porque antes tus años los marcaba el viaje que hiciste o la boda de fulano o qué sé yo, y cuando ahora hemos pasado, y ahorita que lo platicábamos fuera del aire, tantas etapas tan similares que ahora afortunadamente son tan diferentes y ha sido un año muy intenso, pero ha sido un año muy, muy bueno. Y sabes que creo que es algo que yo no me canso de decir, que este año fue y ha sido como el tiempo fuera del tiempo, porque no sabíamos, en especial al inicio del encierro, de la pandemia, de que estábamos descubriendo qué estaba pasando, no sabías qué día era, no sabías si era día de ponerte ropa de trabajo porque estabas en home office o si era día de andar todo el día en pijama. Pero además, algo que yo rescato muchísimo es cómo hemos perdido la noción del tiempo y cómo la concepción del tiempo ha cambiado totalmente. Ya venía cambiando, porque ya, a mí me gusta ejemplificarlo como en esto de la gente ya no, o sea, tiene su primer matrimonio a los 45, hay mujeres que están teniendo su primer hijo a los 42, hay self-made millionaires a los 17, que resulta que se hizo millonario por TikTok. O sea, eso ya nos estaba cambiando la concepción del tiempo. Pero donde fue así como de varita mágica que se mega materializó, fue al inicio de la pandemia. Marzo o sea, 12. 2020 fue así como,
qué está pasando con el tiempo. Exactamente. Y que es como el Jumanji, ¿no? Que decíamos, quien llegue al 2021, por favor. Por mí, por todos mis amigos. Pero fíjate que lo dices muy bien porque nos pasó eso. Al principio como que nadie sabía qué hacer y pasaba esto, ¿no? Los primeros días que nos tocó, ahora sí que marzo 12, que fue cuando oficialmente se declaró la pandemia, cuando oficialmente empezaron todos los bloqueos. Yo estaba muy triste. Ahora este fin de semana me fui a dar una vuelta al campestre. Porque el campestre oficialmente el 21 de marzo abría su alberca. Entonces, cuando yo paso por el campestre y no había alberca, yo decía, ¿qué pasa con el mundo? No, y al principio nadie sabíamos qué hacer porque no sabíamos si estar en pijama o no estar en pijama. No sabíamos si se valía o no se valía. Y la verdad es que empezamos una pandemia llena de culpas. Porque por un lado eras como que un privilegio el no tener que levantarte y bañarte para irte al trabajo, y luego empezamos a imitar, y el inicio de la pandemia fue un tiempo de imitar como siempre lo hemos hecho. Entonces todo el mundo empezó con la camisa arriba, pero ahora sí que la pijama abajo, en calzones. Hacer dalgona coffee. Exactamente, todo el mundo empezó a enriquecer a las plataformas de food delivery, y luego después empezaron las tendencias, y había así como que una terrible falta de identidad, porque había algo que nunca nos había pasado, pero que nos afectaba a todos. Y estamos tan acostumbrados, y yo me acuerdo mucho porque fíjate que yo lo veo, ahora que me vine manejando desde la Ciudad de México, y Wow. ¡Qué horror! No, yo me la he aventado y... No, digo, no me la eché en un solo trago, porque me vine con calma. Se me fui unos días a San Miguel de Allende, y luego me fui a Torreón a visitar a mis compadres, a mis ahijados. Una de las cosas que yo observo mucho son los coches. Cuando yo me acuerdo, o sea, en los 90. Ya no es de Parral, porque ya dice coche, mira, ¿escuchaste? El carro. Y ni siquiera es como coche. El coche, el carro. Fíjate, en los 90s todo el mundo tenía un Spirit. Hubo un momento que todo el mundo tenía un Chrysler Spirit y todas las mamás tenían un Topaz. ¿Tu mamá tenía un Topaz? No, ¿Sí, en mi casa no hay. No es cierto, ustedes eran Chevrolet, pero no. A mí no me vas a No, unir. pero en esos entonces todo era así como muy marcado. Ahora verás. Y luego también con los tiempos han ido así como que evolucionando, y también hubo como que la moda de las SUVs, ¿no? Y todas las mamás tuvieron. Y ahora ha sido una época, cuando entramos a la pandemia, donde todo el mundo dijo, ¿y ahora qué hago? Y trataron de imitar a todos, y después se dieron cuenta que no funciona. Porque una cosa es lo que funciona en las redes sociales, otra cosa es lo que funciona en la calle, pero otra cosa es lo que funciona en la intimidad de tu casa bajo tu propio estilo. Y eso ha sido lo súper enriquecedor de este año, porque en este año la gente ha tenido que, ahora sí que ser honesta consigo mismo y empezar a desarrollar su propio estilo de todo. De absolutamente todo. Porque hasta, digo, tú que eres head coach, ¿no? O sea, todo el mundo hacía los ejercicios en casa y el yoga en línea, y hoy en día todo el mundo tenemos nuestro propio estilo de hacerlo, y eso ha diversificado, porque hay más trabajo para gente como tú, hay muchísimo más trabajo como gente como tú, porque también pasó un tiempo en que la gente empezó a acudir a 1000 psicólogos porque están desesperados por el encierro, pero ahora es mucho más padre porque la gente está saliendo de sus culpas y de su rendirle cuentas a la sociedad. Pero, ¿sabes qué? A ver, yo quiero rescatar desde hace unos minutos que empezaste a hablar de la culpa, y ahorita que lo retomas, o sea, mi cabeza se quedó como enclochada en la culpa, porque dijiste algo que para mí en este momento está como teniendo sentido. Yo no lo había visto así, y qué interesante forma de verlo, y qué cierta. Empezamos con muchas culpas la pandemia, y o sea, ahorita así como que me quedé todo el rato pensándolo, y hasta cierto punto sí, porque me daba un poco de culpa decir, oye, yo sí puedo estar aquí encerrada, o sea, yo tengo el privilegio de estar aquí encerrada trabajando desde mi casa, y alguien tiene que salir para que yo pueda tener food delivery en mi casa, para que yo pueda ir a hacer el súper, el campo no paró, mil cosas. Y eso, por ejemplo, traía culpa. A mucha gente le hacía sentir culpable estar disfrutando la pandemia. Definitivamente. O sea, el hecho de decir, oye, ¿por qué yo no me la estoy
pasando de la chingada. O sea, porque yo me la estoy gozando. Sí. Fíjate que A mí me pasó, a ver, yo me he gozado este año en Parral, después de 13 años de no vivir aquí. Parral es riquísimo, o sea, Parral es gordo y es feliz. Pero también había hasta una culpa por salir de tu casa. O sea, Ay, no, güey, nosotras. nos juntábamos a cenar, nos encanta cocinar, nos juntábamos una vez a la semana. Y era como de... En secreto. Claro. Yo estaba sola en la Súper casa, secreto. mi mamá se quedó varada en la Ciudad de México un mes más. Y entonces era así como, güey, nos juntamos todavía a cocinar. Sí, pero top secret. O sea, No sabíamos no- ni historia, güey. O sea, No. subíamos así de que la foto de mi plato. No, o sea, y de que nada más una lo sube para que la gente no hile. Fíjate, a mí me pasó, porque a mí me tocó un tiempo de persecución terrible. Felicitaciones. Perdón por el café. Fíjate, a mí me pasó porque yo por mi trabajo pues me muevo mucho y mi pasión es bucear, ¿no? Entonces a mí me pasó todo lo contrario. Yo dije, es tiempo de... ¿No me estés? ¡Oh! Oye, a ver, ¿dónde está la libertad? Y me estás generando culpa. O sea, no podemos estar hablando... Es que como mi vida es la que edita, Sí, no. entonces luego o sea, Oye, todavía no yo te acerqué. no somos tan expertas en edición, entonces luego cuando se oye muy bajito, es como chica. Te voy a decir así como dicen, ay, oiga, eso usted así, quién sabe cómo. Parece que tengo un embarazo, Chihuahua, qué bárbaro. Me siento un poquito pesado. Ya ve, ya quiere que hable como los de Parral, así. Así me siento, oiga. Bueno, regresa. Continuando. Aquí se quita el micrófono para que no me regañen. Fíjate, a mí me pasó todo lo contrario. Cuando llegó la pandemia, yo lo vi como una oportunidad, porque yo sé muy bien trabajar remoto y yo tengo muchos años de experiencia. Y yo dije, este es mi momento. Y me largué a Puerto Escondido y dije, entre semana trabajo, me conseguí una terracita en el lugar donde vivía, allá me pegaba el aire y el internet, y trabajaba todo el día y en los fines de semana feliz buceando. Pero pues yo la verdad es que no tengo por qué sentirme mal de nada. Y luego después de Puerto Escondido me invitaron a San Carlos, a Sonora. Atravesaste el país. Sí, otros amigos que estaban rentando una casa frente al mar, con una señora que les cocinaba y todo el rollo. Yo dije, pues si no estamos más que nosotros, ¿no? Y de repente me pasó, y se los voy a contar, porque vengo de estar súper aislado, en Puerto Escondido aislado. Donde más tenía contacto era con la gente debajo del agua, donde no se transmite el COVID, ¿no? Regreso de San Carlos, llego a mi casa en la Ciudad de México y me llega un mail de Bioparque Estrella, de que los animalitos del Bioparque Estrella se estaban muriendo de hambre, la. Y pues yo compré boletos para apoyar al Bioparque. Y entonces tengo otros amigos que me dicen, que estaban, pues yo entendía que muy aislados, y les dije, oigan, porque el fin de semana no vamos al Bioparque, o sea, vamos 3, ellos son matrimonio y yo, que están aislados en su casa, nos sentamos en un coche y nos vamos a un parque al aire libre. Y me dijeron, eres un inconsciente, porque aparte tú no te cuidas. Y yo así de penitentes, o sea, ¿cómo creen que no me cuido pues si estoy aislado? No pasa que la semana siguiente me hablan y me dicen, oye, ¿no quieres acompañarnos al Costco? Entonces, yo así de, espérame, o sea, no quisiste ir conmigo a un parque al aire libre y me estás invitando a Costco, entonces junté toda mi educación que me costó mucho trabajo. Hace cuenta que era como cuando les contestaba a las madres del Instituto Parralense, así de, junta toda tu educación. Besinviones a las mamás. Ah, las mamis son buenas. Entonces, y entonces les digo, oiga, no, miren, ¿saben qué? Yo no estoy saliendo a lugares tan concurridos. Gracias. Bueno, y no sabrás que se me súper ofendieron porque dicen que yo los acusé y que los hice sentir y que no sé qué tanto. Y les dije, a ver, espérenme tantito. Yo no me debo con ninguna culpa. Digo, aparte de que no soy amante de ir al Costco, yo no voy a moles ni a nada, pero desde hace años yo vivo del servicio a domicilio y de las compras en internet. O sea, Amazon y yo somos uno mismo. O sea, quiero que... Como el chuliprecio. Como el chuliprecio en Parral, ¿haz de cuenta? Sí, o sea, para mí el chuliprecio aquí en Parral, luego explicaré en otro episodio qué es el chuliprecio. Sí, yo realmente espero que Jeff Bezos un día reconozca todas las compras que hago en Amazon, ¿no? Y la gente se ofendía y primero me hicieron sentir culpable porque quería salir yo a un parque al aire libre y después me quisieron hacer sentir culpable porque ellos me invitaron a Costco y les dije que yo no voy a lugares concurridos. Entonces,
la pandemia empezó con eso cuando dices, oye, una cosa es que yo tenga que cuidar mi salud, otra cosa es que deje de vivir mi vida. Y mucha gente dejó de vivir su vida al principio de la pandemia. Sí, estoy pegado al micrófono, ¿eh? No me estoy viendo feo. Oye, es que la acabo de conocer, pero ya le tengo miedo. O sea. No te culpo. Y con el tiempo hemos tenido que aprender un montón de cosas, porque mira, para mí, como les decía, la pandemia ha sido increíble. Yo me he pasado un año en todas las playas que he podido hacer, he buceado todo lo que he podido bucear, me tomé la libertad de subirme a un avión para irme a encerrar literalmente con mi abuela de 90 años en Alemania, y con la conciencia de que me iban a encerrar, porque digo, si no se han muerto 90 años de 1000 cosas que le hubieran podido haber pasado, sería una estupidez que yo vaya a contagiarme de COVID y se fuera la señora, ¿no? Entonces, literalmente fui a pasar 24/7 con la señora allá en Alemania. Y de repente la gente te quiere acusar, porque de repente no vives como ellos y estás viviendo como vives o como quieres vivir tú. Y ahora sí que ahí está la decisión de lo que tú decías. ¿Me voy a sentir culpable o no? Y la verdad es que esa es la gran ganancia hasta el día de hoy, que cada día la gente está aprendiendo a vivir de una manera más auténtica, con menos culpa y tomando decisiones en base a su realidad. Y ahorita dijiste algo bien importante, que hablabas de la salud. Y creo que también por ahí hay mucha culpa, ¿no? O sea, empezó la pandemia y todo el mundo empezó a taguear a todo el mundo en estas historias de que te reto que hagas 20 lagartijas. Y ahí está la gente llenando garrafones. Yo tengo como 2,000 millones de lagartijas que no hice, te lo prometo. Y la gente llenando garrafones y poniéndose a hacer ejercicio. Y a ver, para mí fue un tema porque soy... Acércate más. Aquí estoy cuidando. Sí, mira, ahí estamos, ahí sí, te sientes. Porque, a ver, soy entrenadora y era como de, ¿por qué no estás entrenando? ¿Por qué? Porque aparte siempre he dado clases y es, ¿por qué no estás dando una clase en línea? Y era como de, güey, 1, sí, estoy disfrutando la pandemia. 2, estoy en mi casa 24/7, es mi oficina, es mi no hacer nada, es mi todo. No quiero que sea mi gimnasio, ¿sabes? Y era como de, y te tienes que súper cuidar porque no estás haciendo ejercicio. Como esto que dices, Clara, que me hace mucho sentido y que tampoco lo había tomado como esta culpa, que claro, y de ahí empezaron a surgir muchas cosas, ¿no? Luego me hicieron sentir culpable por salir a entrenar a la bici o porque, es que ¿por qué sales? Güey, porque en Parral sales y te vas al cerro, o sea, llegas al cerro corriendo. Al cerro casi que en secreto también nosotras. Y me hace pero todo lo que... sí, Mi día se toma media cerveza, o sea. Pero, ¿cuántas cosas otras salieron a raíz de la pandemia? Y sabes que también... Gracias por el tiempo. Sabes que o sea, también es una cuestión de que nos ha puesto como a prueba en nuestros juicios. Porque sí, por un lado es como, ay, somos bien empáticos y mira, yo me cuido y cuido a los demás. Pero ¿hasta qué punto estamos criticando a esa tía que resulta que es antivacunas y no cree en el COVID y ya se le murieron 30 primos, pero sigue sin creer en el COVID? Y si no quieres, dale, güey. Y seguimos a covidiotas, güey. Y seguimos, pero sabes que a mí me parece muy interesante esa parte, como de, a ver, por un lado yo yo sí me creo muy consciente, yo sí navego con mi bandera de me cuido a todos, pero por otro lado estoy criticando y destruyendo a esa persona que no piensa como yo. Definitivamente. Porque pasa, y ya me ha tocado estar así como en reuniones clandestinas. De a México, yo te digo. Reuniones virtuales, por supuesto. Claro, porque ante Mascal pudimos entrar clandestinamente. Claro, pero, o sea, en esas reuniones en las que resulta que, no, es que mi primo no sé quién sigue sin creer en el COVID, pues su pedo. Exactamente. Su pedo. ¿Qué te está diciendo eso a ti? Pues también está hablando de, güey, tal vez tienes que ser más tolerante. Es que fíjate que ha sido eso, porque yo te lo digo, por ejemplo, mi trabajo es vender, ¿no? Yo vendo hoteles, vendo aviones desde hace 24 años
Y una de las Ándale, cosas... Lidia, justo lo que querías, comprar un avión. Ándale, yo quiero un avión. También no aviones, pero buscar más asientos. No, obviamente yo tengo que, una de las cosas que yo soy un observador son de las tendencias. Porque si tú observas cómo la gente se comporta, va a ser más fácil que les vendas algo. Y, por ejemplo, mucha gente el día de hoy todavía cree que seguimos en pandemia cuando desde agosto las playas en México están a reventar. Desde agosto, ¿no? O sea, mitad de Parral estuvo en Mazatlán todo el verano pasado, pero también pues, hay que aprender a vivir con lo que hay. Y va a haber gente que va a tener que tomar un riesgo y va a haber gente que va a tener que hacer algo que quiere y que necesita hacer de una manera consciente, porque existen los dos mundos, ¿no? O sea, así como lo que tú decías ahorita. Yo, por ejemplo, siempre estuve muy consciente de cuidarme, de mantenerme dentro de donde andaba, siempre muy aislado. Pero, por ejemplo, el día que tuve que viajar a Alemania, porque fui con mi abuela que tiene 90 y no va a haber muchas oportunidades más de verla, te voy a ser honesto de que yo me vi en un momento de total ignorancia, porque yo no sabía cuál test tomar, ¿no? Y la verdad es que me daba mucha flojera ese test donde te toman una muestra de cerebro por medio de la nariz, ¿no? Te abren el tercer ojo. Te abren el tercer ojo, ¿no? Y yo la verdad decía, o sea, en mí, y lo admito, a mis 43 años, estando leído y escribiendo y viajando, pues yo me hice el test de sangre, ¿no? Porque yo dije, pues la sangre es la que refleja lo mejor, porque siempre la sangre es lo mejor. Y me hice un test, y claro que se me cayeron los calzones cuando salgo positivo. Okay. Y entonces, o sea, yo decía, estaba en pánico porque tenía un boleto de avión para 2 días después. Y entonces fue cuando le tuve que hablar a mis amigos doctores y decirles, ¿qué está pasando? Y entonces me dijeron, a ver, ¿qué test hiciste? Y dije, le sale. Y me dijeron, ¡ah! De ese no te preocupes. Y yo, ¡ah, no me voy a preocupar! Ya tienes anticuerpos. Y entonces me dijeron, ya tienes anticuerpos. Y yo, ¿y eso qué demonios significa? ¿No? Entonces me dijeron, no, este es un test en donde dice que tu cuerpo ya tuvo, o tiene o tuvo COVID. Entonces al día siguiente me tuve que hacer la inevitable muestra de cerebro por medio de la nariz y ya salió negativo. Y entonces me dijeron, lo único que pasa es que tuviste COVID. Y entonces tuve que hacer una reflexión, o sea, literal así, para decir, ¿cuándo me contagié? Que ni cuenta me di. Que ni cuenta me di. Y la verdad es que haciendo cuentas, dije, la única manera de haberme contagiado es por medio de un food delivery. Porque auténticamente no había tenido contacto ni salidas. Sí había estado en playas, en terrazas al aire libre. Tengo mis fotos donde tenía oficina al aire libre, donde tenía que sacar y meter el escritorio todos los días y donde estaba realmente solo. Y tuve que aprender a vivir con eso. Y obviamente, ahora sí que por esa culpa de la que tanto hablamos, yo no le comenté a nadie que tuve, o sea, COVID. Porque aparte no recuerdo haber tenido COVID. Yo sí fui completamente asintomático porque no me pasó ni la pérdida del olfato ni nada, ¿no? Nomás dijo así de que olió un perfume y de que qué raro ahora estos perfumes ¿Sí? tan caros y ya no huelen a nada. Ya no tienen fijador como antes. No, auténticamente no me acuerdo de nada de eso. Y entonces, y les puedo decir porque en ese momento tuve que tomar esa decisión. Y decir, wow, me cuidé, hice todo lo, literalmente, no por mi salud, hice todo lo socialmente responsable para que la gente no me condenara. Y aún así me dio COVID. Y a partir de ese momento dije, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida como la quiero vivir. Porque, por un lado, ya me dio COVID, nadie dice que no me pueda volver a dar, pero ya me di cuenta que siendo lo socialmente responsable, no voy a evitar, no puedo evitar que me contagie. Así que voy a hacer de esta época, que ya había sido muy buena, lo mejor posible. Y ha sido un año increíble, o sea, este año me fui y buceé 43 veces con los tiburones en Playa del Carmen, y he hecho de todo y me lo he pasado del tingo al tango, siempre tratando de mantenerme, ahora sí que responsablemente cuidado, pero sin culpa. Que eso es como la parte más importante, ¿no? O sea, soltar la culpa porque... Te hagas para Mira, hasta me da culpa de que si se oye algo, si se oye bajito mi voz. Estoy aprendiendo a proyectar la voz de todos. Vamos a impostar la voz todos. Aquí estamos perdidas. Pero bueno, volviendo al tema de la culpa, vivimos en una sociedad y también nosotros mismos vivimos echándonos culpas de todo. Desde la comida, que nosotros es un tema muy recurrente que tocamos,
que sí porque comí chatarra, que sí porque no estoy a dieta, porque si no hice ejercicio, porque si me comí la Nutella, hasta, oye, me levanté más tarde, oye, salí en época de pandemia, o sea, soltemos la culpa. Claro. Y qué interesante cómo empezamos hablando de una cosa y de verdad que la culpa vino a ser la reina de este episodio. Definitivamente. Es que Pero a soltarla, ¿no? Así es que- Soltemos. Es una invitación, como cada episodio es una invitación a... No te voy a perdonar, Miriam, no te voy a perdonar. Y voy a subir el episodio grabado. En serio, amigos, si ustedes están oyendo esto en Spotify, por favor, vean el video. En YouTube, Tienen o que sea, ver el váyanse video a en YouTube. porque ese está muy bueno. Y de una vez, Estela Artois, patrocínanos. Café Toparral, patrocínanos. Brenda, sí, tú, Brenda, te estoy hablando a ti. Es que me olvidó que iba a decir. Ay, le van a tener que cortar mucho. Vamos a tener que editar un poco esto, pero soltemos todo eso que nos está como holding back, que nos mantiene anclados a un lugar que no estamos disfrutando. Y es una invitación, como cada episodio, por ejemplo, a pedir ayuda cuando no podemos más. Definitivamente. Es una invitación a disfrutar la vida un poquito más. Es una invitación a seguirte cuidando, por supuesto, porque se abrió el semáforo y porque cada estado tiene sus reglas, pero también es una invitación a cuidarte, a cuidar a tu familia. Pero es una invitación a conocerte, una invitación a dejar las culpas, a dejar los miedos y a permitirnos ser nosotros mismos, ¿no? Te lo acabas de decir, y qué importante que lo digas, porque afortunadamente habemos tres que tenemos tres ramas muy diferentes, pero una de las cosas más difíciles, porque antes la gente iba a terapia por moda, ¿no? Y ahora la gente que no se siente mal en la pandemia, o por el cierre, yo soy una de las personas que no me siento mal en la pandemia. Bueno, pero yo soy una de las personas que voy a terapia. ¿Por qué? Porque ese tiempo de encierro me ha dado tiempo a pensar y a meditar en muchas cosas y yo he sentido ese tiempo como una oportunidad de crecimiento tremenda. Y para mí, la terapia en tiempos de pandemia ha sido un espectáculo. Ahora, yo soy una de las personas que bajé de 51 kilos, pero estoy aguadito de todos lados, ¿no? Y una de las cosas que tuve que aprender, ahorita que lo decías, es, a mí no me van las clases, o sea, me da mucha flojera, o sea, los burpees y todas esas cosas, pero yo descubrí Alo Moves, y para mí fue una gran ayuda encontrar una plataforma donde te enseña a hacer ejercicio a tu ritmo y no tengo que comprarme un equipo complicado, ni los tenis de marca, ni mucho menos. Y por el otro lado, como se los decía ahorita fuera del aire, pues bueno, yo sé mucho de alimentación porque yo bajé 51 kilos y sé cómo. Y por el otro lado, la parte bien interesante que la decías tú ahorita, Miguel, qué importante ha sido este tiempo y también cómo ha sido liberador de culpa la oportunidad de conectarte con tu lado espiritual sin tener el contexto social que conlleva. Ya no tienes que ir a misa para estar bien. Yo me acuerdo cuando tú eras una bebé, Clara, tu hermano y yo, en esos tiempos, te estoy hablando de 1990, como 1990, algo así, nosotros íbamos a misa porque teníamos que ir a misa, pero el mejor lugar de misa era cuando llegabas tarde en San José y te tocaban los chistes de afuera, cumplías con ir a misa. ¿Qué pasó en misa? ¿Quién sabe? Y ahora ha habido ese tiempo de la gente que ha tenido la oportunidad de reconectarse consigo misma y pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda espiritual. Necesito que alguien me dé un poquito de orientación, no de qué hacer, sino por dónde ir. Y eso ha sido muy liberador de culpa, cuando tienes la libertad, porque ahora también ya no tienes que ir al consultorio, ya no tienes que ir al gimnasio, ya no tienes que ir a la iglesia a que te vean, sino que tienes la oportunidad desde la intimidad de tu casa y de tu espacio, el conectarte y hacer esas preguntas que no te atrevías a hacer, ¿no? Y respondértelas. Eso. Que eso es todavía más difícil. Y lo que hablábamos también en un episodio, yo veo a mi terapeuta en la computadora y la puedo ver sin cubrebocas. Si yo voy a con mi terapeuta aquí, la tengo que ver con un cubrebocas y es como de... ¿Qué me pasa? Yo ahora me estoy disfrutando mucho más dar terapia online que presencial, pese a que la verdad que disfruto mucho mi consultorio, disfruto mucho estar en contacto con la gente,
pero no compares el verle el rostro completo. Por supuesto, y aparte para ti es esencial, y para ti es esencial. Hoy me pasó una de las cosas más chistosas del mundo, ¿no? Voy llegando yo a casa de mi mamá, y había un cuate ahí tocando en casa de mi mamá, y le digo, ay, viene a buscar a la señora Sierra. Me dice, sí. Y entonces me volteé a ver y me dice, oiga, usted es René, ¿verdad? Y le digo, sí. Y pero el tipo así con el tapabocas hasta arriba y todo el asunto, y me dice, ay, pues fíjese que yo estuve con usted en la primaria. Y yo lo veía, entonces, pero como nunca le vi la cara y nunca me dijo su nombre, pues no le dije así de, ay, pues qué gusto verlo de nuevo, con permiso. Oye, ok, O sea, se quedó en ok. se quedó en un ok, o sea, ¿no? Y qué importante es eso, porque sí lo necesitamos, o sea, tú con tu profesión, ahora sí que como terapeuta, si no le ves la cara y si no le ves los ojos, si no le ves la expresión facial y no sabes en dónde está cayendo lo que estás diciendo, y también, porque muchas veces lo que tú dices, y yo lo experimento en terapia, hay veces que te dicen cosas que no te caen, y es importante que tú reconozcas que no está cayendo para que le des la vuelta o la explicación necesaria. O cuando estás en un entrenamiento y que digas, y ahora vamos a hacer esto. O sea, yo cuando veo a los pobres que hacen CrossFit, yo digo, pobre gente tan... Miriam no nos ve ¡No las mañanas sufriendo porque traemos cubreboca en el Sí, gym. o sea, yo Y lo disfruto mucho. donde me digan, ahora corren y avientan la triste pelotita esa, yo decía, o sea, mínimo que me vea que estoy sufriendo o que la estoy odiando. Es súper importante. Oye, René, a ver, yo quiero preguntarte, ¿qué has aprendido de ti mismo a través de todo este tiempo en tu caminar por la vida? Y justo, no solo en la pandemia, sino en general, a través de todo esto que tú haces, de impactar a otros, porque tu trabajo es muy de impacto con otros, ¿qué has aprendido de ti mismo? Fíjate que yo aprendí de mí mismo los límites. Yo soy una persona que tengo los dos extremos. O me doy de más o me cierro de más. Y a mí me pasó al principio de la pandemia, del grupo cercano con el que yo trabajaba, pues todos vivían con su marido, con su esposa, o con su familia. Yo soy el único que vivía solo. Entonces, yo llegué a un punto donde me di cuenta que yo no quería que los días de trabajo se acabaran, porque pues al final del día yo me iba a quedar solo. Y para mí los fines de semana al principio de la pandemia eran súper malos, en el sentido de que yo estaba solo en mi casa. Y como yo siempre he sido muy virtual y yo fui un early adopter de FaceTime y de las llamadas en video y todo el asunto, a mí lo único que no me llenaba era hacer más llamadas sociales después de todas las llamadas. Entonces, tuve que aprender a ponerme límites en el sentido de decir, no puedo chuparle a otros lo que yo no tengo, entonces tengo que llenar mi tiempo con más René y con más cosas que me nutran. Y también tuve que aprender que muchas personas que están del otro lado de la pantalla necesitan algo y que si ese algo no es algo que te agrade o no es algo que te dé la gana en el momento, a final de cuentas eres una persona que tienes que servir a los demás, porque como dicen bien dicho, y eso lo decían las monjitas en el Instituto Parrense, el que no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, yo hasta el día de hoy sigo siendo un gran convencido de que mi mayor ganancia ha sido entender los límites en el sentido de decir, necesito ser una persona que tenga esa constancia de siempre estar y de siempre ser. Y tuve que hacer mucho trabajo conmigo mismo para siempre tener algo que ofrecer y también tener esa libertad de lo que decía ahorita Nidia, de poder pedir ayuda, de poder decir no sé, porque eso, híjole mano, es bien padre y lo he platicado. Tengo una muy querida amiga que es la profeta Isabel Contreras, ¿no? Y ella predica y es una de esas personas que habla de la vida de una manera que te engancha. Y ella siempre me dice, es que es muy fácil llegar a una iglesia desconocida o llegar con un foro de desconocidos, dejarles una bomba de enseñanza y luego retirarte, porque al final de cuentas siempre va a ser bueno. Pero ¿qué pasa con las personas de todos los días? ¿Qué pasa con quien no te conoce o qué pasa con la persona que pasa un poquito más allá de ser tu público? Yo tengo, como lo sabes, tengo mis videos que hago hace 14 años que escribo y que hago videos de principios de vida.
y llega un momento en el que tienes que hacerlo transparente, lo platicamos ahorita, que tengas esa congruencia de que lo que enseñas, lo vives. Entonces, en el momento que aprendes a establecer tus límites, también aprendes a ser constante y a decir, así como hay gente en todo el mundo que me ve y que me escucha todos los días, así también hay gente que tiene que aprender a verte vivir tu vida diaria y entender que así como eres cristiano, en mi caso, así ahora sí que eres un profesionista, eres un ejecutivo, así también eres una persona y eres un uso apasionado y también que tienes algo que dar y que necesitas algo de los demás. Yo aprendí mucho en esta pandemia, yo creo que aprendí más a pedir que a dar, porque también así entendí que había muchos huecos en mi vida. Y también eso ayudó precisamente a quitar esa culpa en el momento de decir, qué rico no tener que saber, o qué rico no tener que tener una respuesta, qué rico no estar ahorita en el momento, pero todo eso no borra a toda la demás persona, porque el ego es horrible. El ego te dice, ay, no, es que todo el mundo me dice, es que tú viajas y tú enseñas y tú lees la Biblia y y tú bajas de peso. Sí, claro, todo eso. Pero también tengo necesidades y también necesito saber o entender que hay muchas cosas que no sé, como el día que me hice mi primera prueba de COVID y tuve que ser honesto en el asunto de que estaba apanicado porque no sabía ni siquiera qué prueba tomar, porque no le había tomado importancia, por la razón que tú quieras, ¿no? A lo mejor yo pensé que no me iba a pegar, ¿no? Pero eso ha sido muy rico, el no ir a los extremos, sino acotar tus límites y dentro de eso ser constante y congruente. Ese ha sido, la verdad es que 2020 fue el mejor año de mi vida en ese sentido. Pues muchas gracias, René, muchas gracias por acompañarnos. Nos encantaría, como siempre decimos, tener más tiempo, pero cuéntanos antes de despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, en Instagram me encuentran como RGSManning con doble N. Me encuentras como Red Couch MX y me encuentras como Fibra de Nopal. Ok, muchas gracias. A Clara la pueden encontrar en Instagram como Jardinería Emocional, a mí como Emilia Cordero Coach y al Cafecito Emocional, síganlo en YouTube y en Instagram. Muchas gracias. Por favor, aunque haya sido muy malo este episodio, recomiéndenlo. Alguien se tiene que reír con todo lo que decimos.